¿Recuerdas esos viejos teléfonos negros que a veces vemos en películas o en casa de los abuelos? Esos que parecen tener vida propia, con su disco giratorio y su cable en espiral. Hoy no vamos a hablar de smartphones, ni de aplicaciones, ni de 5G. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época donde el simple hecho de escuchar la voz de alguien a kilómetros de distancia era pura magia. ¿Estás listo para descubrir la increíble historia del primer teléfono fijo? Imagina un mundo sin mensajes de texto, sin videollamadas, sin redes sociales. Un mundo donde las cartas tardaban semanas en llegar y las noticias viajaban al ritmo de los caballos. Ese era el mundo de 1876. En ese año, un inventor y científico escocés-estadounidense llamado Alexander Graham Bell cambió la historia para siempre. El 10 de marzo, en su laboratorio de Boston, pronunció una frase que resonaría a través de los siglos. «Señor Watson, venga aquí, quiero verle». Watson, su ayudante, que estaba en otra habitación, escuchó la voz de Bell a través de un extraño aparato. Acababa de nacer el teléfono. Ese primer teléfono, conocido como el teléfono de caja de Bell, no se parecía en nada a lo que conocemos. Olvídate de los diseños elegantes y minimalistas. Era un dispositivo bastante rústico, una caja de madera con una especie de embudo metálico en un extremo. No tenía un auricular y un micrófono separados como los teléfonos posteriores. Tenías que hablar por el mismo embudo por el que luego escuchabas. Era un sistema dúplex, sí, pero bastante rudimentario. Dentro de esa caja de madera, la magia ocurría gracias a un diafragma, un electroimán y una corriente eléctrica. Tu voz hacía vibrar el diafragma, y esas vibraciones se convertían en señales eléctricas que viajaban por un cable hasta el otro extremo, donde el proceso se invertía para reproducir el sonido. ¿Y qué se podía hacer con él? Pues básicamente hablar. Pero no subestimes el poder de esa simple acción. Por primera vez en la historia de la humanidad, podías tener una conversación en tiempo real con alguien que no estaba frente a ti. Podías cerrar un negocio, compartir una noticia urgente o simplemente escuchar la voz de un ser querido que estaba en otra ciudad. Era el fin de la soledad impuesta por la distancia. Piensa en el impacto emocional de eso. Una madre podía escuchar la voz de su hijo que estudiaba lejos. Un empresario podía confirmar un pedido al instante. Era revolucionario. Ahora hablemos de algo que nos suena muy familiar. La factura. ¿Cómo funcionaba el tema de la facturación en aquella época? Al principio no era como hoy que pagamos por minuto o por un plan mensual con datos ilimitados. Los primeros teléfonos se alquilaban. La compañía de Bell instalaba la línea y los aparatos en tu casa o negocio, y tú pagabas una cuota anual por el servicio. Era un modelo de suscripción muy parecido al que usamos hoy para Netflix o Spotify, pero para hablar por teléfono. Pero, ¿era accesible para todos? La respuesta es un rotundo no. Al principio, el teléfono era un artículo de lujo absoluto, un símbolo de estatus y poder. Solo las grandes empresas, los hombres de negocios adinerados, los médicos y las oficinas gubernamentales podían permitírselo. Tener un teléfono en casa era como tener un coche de lujo hoy en día. La gente común, el trabajador promedio, ni siquiera soñaba con tener uno. Era una herramienta para los privilegiados, para los que movían los hilos de la economía y la política. Y la cobertura era otro gran desafío. No existían las torres de telefonía móvil ni los satélites. Cada conexión requería un cable físico que uniera los dos puntos. Las primeras redes telefónicas se limitaban a los centros de las grandes ciudades como Boston o Nueva York. Si vivías en el campo o en una ciudad pequeña, estabas completamente desconectado. La idea de una red nacional, y mucho menos mundial, era una fantasía lejana. Las telefonistas, mujeres que conectaban manualmente las llamadas en grandes centrales, se convirtieron en las heroínas anónimas de esta nueva era, tejiendo pacientemente la red de comunicación, una clavija a la vez. Con el tiempo la tecnología mejoró. Apareció el disco de marcar, que permitía hacer llamadas sin la ayuda de una operadora. Los teléfonos se hicieron más pequeños, más asequibles. Las redes se expandieron, cruzando montañas y océanos, conectando pueblos y ciudades que antes estaban aislados. Aquel invento que empezó como un lujo para unos pocos, lentamente, a lo largo de décadas, se fue democratizando hasta llegar a casi todos los hogares. Ese viejo teléfono fijo fue mucho más que un aparato. Fue el primer paso para construir el mundo hiperconectado en el que vivimos hoy. Cada vez que haces una videollamada con alguien al otro lado del planeta, cada vez que envías un mensaje instantáneo, recuerda que todo comenzó con una simple caja de madera, un cable y la audaz idea de un hombre que soñó con enviar su voz a través de un alambre. Fue el inicio de una conversación global que nunca ha terminado.
Es fascinante pensar en cómo algo tan simple transformó radicalmente la sociedad, los negocios y nuestras relaciones personales. Ese aparato que hoy nos parece una antigüedad fue en su momento la tecnología más avanzada del planeta, un pedazo de futuro en el salón de unos pocos afortunados. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más sobre los inventos que cambiaron nuestro mundo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo video.